Buenas tardes, profesora y compañeros presentes. El Resplandor es una película de terror psicológico, el cual está inspirado en los años 20. Esta película está basada en el libro que lleva el mismo título del autor Stephen King. Nuestro grupo, el cual está compuesto por Karina Delgado, Claudia Díaz, Carla Ramírez y quien les habla, Carla Vera, vamos a analizar la personalidad de uno de sus principales personajes. En esta presentación analizaremos a uno de los personajes de la película El Resplandor, estrenada en 1980. En esta ocasión nos centraremos en Wendy, que es la mujer de la familia Torrance, esposa de Jack Torrance y madre de Danny. Intentaremos reconocer a lo largo de la película cómo reacciona a algunos comportamientos de su esposo y también de su hijo. Además, veremos los procesos cognitivos, afectivos y la personalidad de este personaje. Bueno, profesoras y compañeros, para comenzar hablaremos de los procesos cognitivos. En este caso hablaremos de la percepción, y es donde observamos que en el momento en que Wendy llega al hotel y menciona lo grande y bonito que este era, además cuando le muestran la sala de reuniones y al verlo comenta que el color amarillo es su color favorito. También lo podemos notar cuando ve las decoraciones antiguas y la cocina diciendo que debería dejar rastro de migajas para no perderse. Wendy interpreta a través de sus sentidos y crea una realidad física de su nuevo entorno. A medida que recorre el hotel, ella se siente esperanzada y motivada, ya que va a poder fortalecer lazos familiares y gracias a eso su esposo podrá inspirarse en escribir su libro. En los procesos cognitivos también podemos observar los constructos personales, los cuales se centran en cómo la persona explica o interpreta los acontecimientos. Se concentra en la personalidad individual más que en una situación. En la película podemos observar los constructos personales en cómo Wendy se esfuerza para poder ser una buena madre y esposa. También al principio de la película vemos que Wendy se ve feliz con la oportunidad de poder ir al hotel, pero en el transcurso siente que algo malo va a ocurrir por las reacciones que está teniendo su esposo y el comportamiento de su hijo Danny, lo cual esto a ella le hace sentir mucho miedo, mostrando así una dicotomía. También podemos observar esto cuando ella enfrenta a su esposo, dejando un poco el miedo de lado y actúa de forma más violenta para poder salvar la vida de su hijo y la de ella. Continuando con los procesos cognitivos o estructuras mentales. Son un patrón de pensamiento que permite comprender lo que se percibe del entorno. En este caso, lo que observamos en Wendy son principalmente en su matrimonio. La forma en la que ella se relaciona con su esposo, a pesar de todas las agresiones verbales que en gran parte de la película se puede observar. Ella lo justifica de muchas formas. Consideramos que estos esquemas al final de la película cambian, ya que ella solamente piensa en salvar la vida de su hijo y la de ella, que corren un gran peligro. A continuación, veremos un ejemplo de esquemas mentales que encontramos en la película. Volveré más tarde y traeré unos sándwiches y tal vez me dejes leer algo de lo escrito. Wendy, déjame explicarte algo, ¿sí? Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, rompes mi concentración. Estás distrayéndome y siempre me toma tiempo volver al punto en el que estaba. ¿Entiendes? Sí. Bueno, entonces haremos una regla. Cuando yo esté aquí y escuches que estoy tecleando, o aunque no me escuches teclear, o lo que puta madre me escuches hacer aquí mientras esté aquí, eso significa que estoy trabajando y significa no puedes entrar. ¿Crees que puedas entenderlo? Sí. Dentro de los procesos cognitivos también podemos encontrar las estrategias cognitivas, que son comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y también motrices, con el fin de enfrentarse a situaciones o problemas que se están viviendo.
Dentro de la película lo pudimos ver cuando Wendy decide hablar con su esposo porque siente que su hijo Danny está corriendo peligro dentro del hotel y porque dice que necesita una ayuda profesional. Ella se prepara para irse independientemente de la respuesta que dé su esposo. A continuación les vamos a mostrar un ejemplo sobre lo que mencioné anteriormente. Tenemos la oruga de nieve. Si el clima mejora, podríamos intentar bajar de la montaña en ella. Quizá llamar a los guardabosques antes. Y quizá avisarles que nosotros saldremos para que empezaran a buscarnos en caso de que no llegáramos. Si Jack no quiere venir con nosotros, tendremos que decirles que nos vamos solos. Y se acabó. Bueno, para continuar con los procesos cognitivos, hablaremos de los modelos mentales. Y aquí podemos observar cómo Wendy adaptó su conducta a su entorno familiar. Se observa cómo es una esposa sumisa, pero al final de la película ella se adapta y muestra un comportamiento defensivo para poder salvar la vida de su hijo Danny y la de ella. ¿Qué más? Podemos decir que Wendy crea consecuencias lógicas según sus creencias, en pensar que el trato que le da a su esposo es apropiado. ¿Por qué decimos esto? Porque lo podemos notar cuando le explica a la doctora que su marido le quebró el brazo a Danny y sabemos que esto es algo incorrecto, pero ella cree que es algo bueno ya que Danny después de esto se empieza a comportar mejor y su esposo deja de beber. A continuación mostraremos un ejemplo de este. Se dislocó el hombro. ¿Cómo pudo pasarle algo así? Fue una de esas cosas. Ya sabe, fue un accidente. Mi esposo se había ido a la cantina y llegó muy tarde a casa, 3 horas. Así que esa noche él no estaba del mejor humor. Y, bueno, Danny había revuelto sus papeles de la escuela por toda la habitación, así que mi esposo lo tomó del brazo y lo jaló para alejarlo de ellos. Es lo que todos les hacemos muchas veces a los niños en un parque o en la calle. Pero en esta ocasión, mi esposo lo hizo muy fuerte y le dañó a Danny el brazo. Sin embargo, algo bueno salió de todo esto porque me dijo: Wendy, nunca volveré a beber ni una sola gota más. Si lo hago, puedes dejarme. Y así lo he hecho. Y no he tomado nada de alcohol en 5 meses. En procesos cognitivos también vamos a ver creencia, lo cual es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia. Es decir, es aquello que decimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias. Entonces podemos decir que Wendy posee una creencia inferencial. Nos podemos dar cuenta de eso porque cree que la agresividad de su esposo hacia ella y hacia su hijo se debe por culpa de ella. Wendy también era una mujer muy sumisa, ya que de cierta manera justificaba y creía que todo lo que hacía su esposo era por una razón específica. A continuación veremos un breve ejemplo de creencia. Llevártelo de aquí. Sí. Hablas de abandonar el hotel. Esta es la típica pendejada tuya de crear un problema así cuando por fin tengo la oportunidad de lograr algo. Cuando estoy metido en mi trabajo. Las mejores carreras estarían esperándome regresando a Boulder y ya, ¿o no? Paliando la nieve en las calles, lavando autos. Eso es lo que quieres de mí. Jack. Wendy, te he dejado hasta ahora joder mi vida, pero no te voy a dejar joderme esto.
Los procesos afectivos. Primeramente tenemos el estado de ánimo. En Wendy, durante la película va cambiando. Al comienzo ella se ve muy alegre, tranquila, conociendo el hotel junto a su esposo, con su hijo. Se ve en control total de sus emociones. A medida que avanza la película, ella no tiene mayor reacción a pesar de todo el maltrato que recibe por parte de su esposo y las actitudes extrañas que va teniendo su hijo. Llegando al final de la película, ella sabe que algo anda mal con su esposo. Ella demuestra mucha tristeza, se le ve con mucha incertidumbre y temor de todo lo que pueda pasar con ella y con su hijo. Dentro de los procesos afectivos también encontramos el aprendizaje de emociones, que lo podemos notar cuando Wendy se encuentra llena de temor y pánico, pero aún así ella logra tomar el valor y la decisión para escapar del hotel y de liberarse de su esposo, ya que ella cree que el hotel está haciendo mal a su hijo y que su esposo está teniendo comportamientos muy agresivos. Entonces ella toma la decisión de huir del lugar. También encontramos la expresión de emociones, que ahí podemos percatarnos de que Wendy no demuestra sus emociones de manera libre cuando se encuentra con Jack, que es su esposo. Pero cuando se encuentra con Danny a solas, que es su hijo, ella se demuestra muy alegre y enérgica, jugando con su hijo, riéndose y haciendo bromas. Y por último, en la experiencia emocional, notamos que en Wendy se centra especialmente en la sumisión, que es la confianza más el miedo, y también la desesperación, que es el miedo más la tristeza. La sumisión la podemos ver, como mencionamos anteriormente, cuando, por ejemplo, su esposo Jack toma alguna decisión sin consultarla a ella, y ella solamente acata las órdenes de su marido. Ella no se hace partícipe de ninguna decisión que toma su esposo, solamente decide seguirlo sin ninguna queja ni nada. Después tenemos la desesperación, que lo podemos notar cuando Wendy ve el cuello de Danny herido y con moretones, y esto la hace tomar la decisión de salir del lugar porque dice que su hijo está corriendo peligro en ese momento. Para continuar, procesos afectivos, hablaremos de la intensidad emocional. Y esta se ve cuando al llegar al Hotel Wendy muestra la felicidad de estar en este lugar, pero continuando la de película no demuestra la intensidad de sus emociones, aun cuando la situación lo requería. Al final de la película se aprecia que el miedo la domina a tal punto de que para ir a dormir lleva un cuchillo para sentir más protección. La emoción autorreferencial que se observó en Wendy es el miedo, ya que se puede observar en toda la película, pero donde más se pronuncia es en el final de esta, cuando su esposo intenta abrir la puerta con un hacha y usa el miedo como mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Los procesos afectivos son fenómenos psíquicos de carácter íntimo y personal, pues son experimentados desde una perspectiva subjetiva. Estos son muy importantes para un equilibrado desarrollo, y en Wendy pudimos notar enfado e ira. Wendy se muestra enfadada cuando nota que el cuello de su hijo Danny tiene heridas y culpa a su esposo por eso, pensando que éste lo había dañado otra vez. También podemos notar ira cuando Wendy ve que su esposo va a perseguir a su hijo Danny con la intención de matarlo. Por lo tanto, ella toma un cuchillo de la cocina para poder salvar la vida de su hijo. La ansiedad es una sensación de nerviosismo que se acompaña de algunas reacciones corporales. En Wendy lo que podemos notar es que ella cada vez que estaba muy nerviosa fumaba un cigarro. Por ejemplo, cuando ella habla con la doctora y le comenta esta situación donde su esposo le rompió el brazo a Danny, ella ahí está fumando para poder mantener la calma. También en el momento en que ella busca desesperadamente en la tormenta un radio para comunicarse con la ciudad,
ella se le caen las cosas de las manos y no logra abrir totalmente las puertas. Y en el último ejemplo es cuando su esposo la persigue con el hacha y ella se encierra en el baño con mucho nerviosismo. Ella tiene un cuchillo en la mano, temblando, y no sabe qué camino tomar o qué reacción tener frente a esta situación que está viviendo. Bueno, Wendy al final de la película se muestra resiliente, ya que a pesar de todos los momentos adversos que estaba pasando dentro del hotel, corriendo peligro junto a su hijo, ella sabía y tenía también la confianza de que saliendo de ese hotel ella podría salvarse ella y su hijo y escapar definitivamente de su esposo. En la película también pudimos notar que Wendy presentaba un bienestar subjetivo negativo, porque no estaba consciente de sus verdaderas emociones y las ocultaba bajo una falsa sonrisa, ya que generalmente cuando hablaba con su esposo y él la trataba mal, ella siempre sonreía y trataba de cambiar el tema para no hacer enojar a su esposo. La mayor parte del tiempo ella presentaba emociones negativas, como es el caso del miedo, el enfado y la ansiedad, que serían los principales que pudimos notar en la película. Bueno, para continuar con los procesos afectivos, durante la película se aprecia que Wendy en muy pocas ocasiones demuestra felicidad. Algunos de estos momentos son al llegar al hotel por primera vez, al jugar con Danny en la nieve o en el laberinto. Y al final, cuando ve a su hijo salir del laberinto con vida, después de estar huyendo de su padre, quien lo quería matar. Roles e identidad de género, el estudio transcultural de la personalidad. La película está ambientada en Estados Unidos en los años 20. Para esta época se daba mucho el matrimonio por conveniencia, lo cual queda en evidencia cuando el esposo le grita y menciona que por culpa de ella no ha cumplido sus sueños. Para Wendy, el maltrato de su esposo era normal. Por esta razón actúa de forma tan pasiva respecto a todo lo que vivía. Hasta se veía en la necesidad de pedir permiso para irse del hotel cuando siente que Danny está en peligro, ya que en esa época el machismo y la violencia hacia la mujer no era una problemática, por lo tanto no era una excusa para que una mujer se separe de su esposo. Continuando con los roles e identidad de género, en el ámbito cultural, Wendy menciona que ellos son de Vermont y que llevan 3 meses viviendo en Boulder. Podemos decir que no hubo un mayor cambio cultural, ya que a pesar de cambiarse de ciudad, la cultura seguía siendo la misma, porque ellos seguían en el mismo país. Lo único que cambió para ellos fue que el hotel quedaba mucho más alejado de la ciudad, como a 1 hora y media, y cuando habían tormentas de nieve era a veces imposible volver a la ciudad. Continuando con el rol, nosotras consideramos que Wendy desde el comienzo de la película la encasillan en este rol de ama de casa. Esto por ser del género femenino, es ubicada en una posición de inferioridad respecto al de su esposo y sus labores son reducidos al ser madre y esposa. También creemos que es porque la película está basada en los años 20, donde esta situación era normal. Uno de los ejemplos que podemos dar dentro de la película es que la parte del hotel que con más emoción le muestran a Wendy es la cocina. Damos por finalizada nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y agradecemos mucho su atención.